bienvenidos y bienvenidas a otra sesión de literatura en la Fundación Caballero Bonal, donde ya sabéis que decimos siempre que estamos en la casa de aquellos que aman las letras. No es solamente la casa del Caballero Bonal, sino porque él lo quiso así, en la casa de todas las personas que aman los libros, que escriben, que leen, que crean o que simplemente pues que quieren pasar una tarde entretenida y educativa. Hoy recibimos a dos grandes mujeres, muchos de ustedes las conocen, a las dos, y voy a empezar hoy por la presentadora, por aquella parte. Nuestra amiga Claudia Capel, que es como si fuera de la casa, ya lo sabéis, porque ha impartido varios talleres aquí y en la época triste y gris de la pandemia fue un ángel que nos regalaba en internet, online, esos talleres preciosos que nos alumbraron esos días de grisura y nunca acabaremos de agradecérselo. Después de eso, por supuesto, ha hecho otros talleres ya personalmente y también otros online, pero es una gran amiga que además nos honra también con su amistad y con su cariño, y que presenta aquí cada vez que tenemos ese honor sus libros también. Así que hoy presenta a una amiga, hoy presenta a Alicia Martínez, que ha escrito un libro que no es una novela. Cuando hemos hablado por la radio me han preguntado, bueno, ¿de narrativa tal? Pues sí, es narrativa, aunque también tiene una parte poética, pero no es exactamente una novela. Es un libro que tiene parte novelística, parte epistolar, que tiene una parte de memoria, de biografía. Yo creo que también tiene una parte ensayística bastante interesante y bastante importante, y que aúna muchos diferentes asuntos que nos van a interesar, que nos interesan, y que además está escrito con una delicadeza y de una manera que te engancha desde la primera página y que hace que quieras volver a leer. También es un libro que, Alicia, que yo creo que se puede leer también por partes, fíjate. Yo le veo que tiene esa cada capítulo la verdad es como un mundo diferente. Exactamente, se puede leer por partes, con lo cual podemos volver muchas veces a él, puedes leer una vez del tirón y después volver a las partes que realmente necesites. Pero bueno, no es mi labor este día, no es mi cometido hablar de Alicia y de su libro, porque tenemos a su maravillosa presentadora. Mi trabajo ya se ha cumplido, era solamente saludarlos a ustedes, saludarlas a ellas dos, dar las gracias por la presencia, y hacer un poquito de tiempo, porque sé que hay algunos amigos y amigas que están por el camino y todavía no han llegado, mientras que yo entretengo, que es la parte menos importante del acto, pues van llegando. Pero bueno, yo no me alargo más. Le voy a dar paso a nuestra Claudia Capel, y que ella nos cuente. Pues muchísimas gracias, Pepa. Para mí siempre es una felicidad venir a esta casa poética, maravillosa, que nuestra querida Pepa la lleva con tanto amor y tanta poética de fondo siempre en todas las actividades que hace. Siempre he amado a Caballero Bonal, es un poeta fundamental en mis lecturas. Me identifico mucho con él astrológicamente, entre otras cosas, y descifro cosas que cuenta también a través de eso, del escorpio o del escorpión, ¿no? En este caso estamos hoy aquí para presentar el libro de Alicia Martínez, poeta, escritora. Conozco a Alicia hace unos 8 años y estoy muy feliz de presentar este libro porque, así como comentaba Pepa, que doy talleres literarios, este libro nació en uno de esos talleres, entonces le tengo un cariño especial. Recuerdo que fue un taller de escritura biográfica y entonces Alicia nos comentó a qué personas que también estaban presentes en ese taller, o sea que lo recordarán, que dijo, yo creo que voy a escribir un libro porque he encontrado las cartas de mis padres. Y todos dijimos, wow, porque ¿no? Poder tener acceso a la correspondencia, a las cartas de amor entre madre y padre, creo que es ya un hecho maravilloso
y que luego hay que atreverse, ¿no, Alicia?, a entrar ahí a ese universo, a conocer ese lado de la madre y ese lado del padre que no todos conocemos, si no pudimos a lo mejor leer esas cartas de amor, ¿no? Y después de unos años, Alicia me llamó y me dijo, he escrito el libro. Y entonces me dijo que le gustaría que le escribiera el prólogo, y así lo hice, o sea que humildemente he escrito el prólogo de este libro precioso, que coincido con Pepa, es difícil encasillarlo en un solo género. ¿Qué es? ¿Una novela? No. ¿Un ensayo? No. Pero tiene de las dos cosas. Esencialmente es una biografía. Yo personalmente creo que es una autobiografía, perdón, hilada con las cartas de amor de los padres de Alicia, pero que a su vez es una carta de Alicia hacia ellos, este libro. Mueve muchas emociones que todos conocemos. Yo voy a hablar de lo estrictamente poético y personal, porque luego Alicia nos hablará de todos los universos que abarca este libro. La explicación que ella nos da en el primer capítulo, cuando empieza el libro, empieza con una cita de Christian Bobin, porque Alicia, además de una poeta estupenda, es la traductora al español de Christian Bobin. Entonces su nombre lo van a encontrar varias veces en este libro, ya que lo cita continuamente, porque sería quizás su escritor de cabecera, ¿no? Alicia, sí, como mi Borges, o sea, como mi Borges. Tú la lees argentino y yo francés. Exactamente. Entonces, todas las personas tenemos algún escritor o escritora que nos llega especialmente, y en el caso de Alicia es Bobin, y he elegido varias frases de él, pero en este caso yo quiero leer una frase, porque tengo, bueno, primero voy a leer lo de Alicia y luego la frase de Bobin que elegí, que es otra. No voy a contar vuestra historia de amor, cómo os conocisteis por una correspondencia incansable e insensata, y cómo a través de ella os prometisteis amor y unisteis vuestras vidas para siempre. No, no voy a hacerlo. Voy a contar a través de vuestras cartas el milagro que habita en lo sencillo, en las cosas menos extraordinarias de la vida. Habéis sido personas corrientes, habéis llevado una vida muy similar a otras vidas. No hay hechos destacados en vuestras biografías, y eso es lo más asombroso. ¿Cómo hay, en esa vida monótona, banal, con los afanes habituales de casarse, tener hijos, prosperar en el trabajo, administrar una casa, cuidar de los padres, cómo en esa letanía de días, de frustraciones, de pequeñas alegrías, aparece un sol radiante que eclipsa cualquier acontecimiento importante que podamos vivir? Esa es la esencia del libro, de las pequeñas cosas extraordinarias que ocurren en una pareja que construye su vida, tiene sus hijos, cuida su casa. Todo el libro tiene un fondo poético maravilloso, porque poeta se nace, entonces como Alicia es poeta, cualquier cosa que escriba, aunque sea de otro género o tenga otra extensión, tiene un fondo poético claro, radiante y que aparece desde el principio. Se ha perdido Bobin. Se me ha perdido la frase de Bobin y no lo entiendo. Si quieres puedes leer la que escribió. Esto que va a leer Claudia. Lo voy a leer, no es esta, pero te la voy a leer porque tú me lo pides. No, pero es que después va a aparecer, porque yo tengo marcada una que me encantó y no la encuentro, pero bueno, no pasa nada. Voy a leer esta. Es que sabes que él la escribió para este trabajo, porque yo me Eso escribía no lo con él. sabía. Yo me escribía con él, entonces le conté lo que iba a hacer y me escribió eso en una carta. Yo lo he puesto, sí. Entonces vamos a leerla, por supuesto. El papel se ha vuelto amarillento, los rostros han desaparecido de la tierra, pero las cartas, para siempre, albergan una pequeña parte de eternidad.
La escritura es la vida de la vida. La mano de las tinieblas no llega tan lejos o bien se retira ardiendo. Christian Bauman. Él es maravilloso, también invitamos a leer a Bauman. Yo voy a detenerme en tres partes del libro que me parecen especiales y muy importantes. Una es el capítulo donde aparece la madre de Alicia como madre, es decir, más allá de la mujer de la que se escribe cartas con su novio y después marido y después padre de Alicia. Hay una parte hermosa en la que además me encontré con la sorpresa de que Alicia eligió un fragmento, unos versos de un poema mío que yo le escribí a mi madre. Yo creo mucho en estas conexiones que se llama El día en el que conocí a mi madre. Y voy a leer un pequeño fragmento que no necesita ninguna explicación. Insistías una y otra vez en dar las gracias por lo que veías y escuchabas, y te encontrabas en un estado de gozo en el que yo no te había visto hasta entonces. No estábamos solas en esa sala, pero a nuestro alrededor se creó esa tarde una atmósfera especial que anunciaba que algo estaba pasando. Tomaste mis manos con infinita ternura y me dijiste, con esa sonrisa que tenías durante la enfermedad y que nunca antes había aparecido en tu rostro: «Has traído a tu niña». Y después, dirigiéndote a ella: «Eres muy hermosa y muy buena». No tuve que preguntarte nada. Había ido sola a verte, pero la niña a la que te referías estaba en mí, allí, porque tú la llamaste. Era la niña que hubiera necesitado oír esas palabras de su madre, pero nunca las escuchó. Por suerte, esa niña seguía viva en mi interior y pudo sentir con claridad la bendición de su madre, tu bendición. Salto unas líneas. Hoy, pasados los años, entiendo que aquello que vivimos, aunque fuera un solo instante en nuestras vidas, nos unió para siempre. El tiempo es ajeno a estas experiencias. Nada puede vencerlas ni agotarlas. Para ellas no existe ese ya es tarde o no ha llegado a tiempo. Quizás esa tarde cumpliste todos los sueños de juventud que dejaste en el camino. Momentos así acogen toda una vida, siempre nos esperan. Por eso sé que todo fue perfecto, que todo fue como tenía que ser, porque sanó todas las heridas, todos los desgarros que tuvieron lugar entre nosotras. Esto está en el libro, yo no estoy inventando nada. Es que a mí no me gusta mucho dar discursos, yo prefiero leer lo que está escrito, ¿no? Luego hay otra parte que me gusta mucho, que son los objetos poéticos. De hecho, el título de mi prólogo se llama Alicia y los objetos poéticos, porque todo el libro es un gran objeto poético lleno de otros objetos poéticos. Empezando por la portada, donde están las cartas, que es el objeto poético esencial del libro, las fotografías de sus padres y el beso. Ese beso es un objeto poético maravilloso. ¿Quién no ha dejado un beso de esos alguna vez? En una servilleta, en un papel, en una carta, en un mensaje. Y entonces, en esta parte de objetos poéticos, aparecen las huellas de tus labios y se mencionan las fotografías, regalos y recuerdos, el teléfono, porque las llamadas también, ¿no? En esa época en la que estamos hablando, el traje de novia, el ajuar, rizos de tu pelo,
las huellas de tus labios, las escaleras. Habla también del tren como un objeto poético, porque era lo que les permitía encontrarse, acercarse, ¿no? Estamos hablando de una época en la que no había ni redes sociales, ni videollamadas, ni WhatsApp, ni todo lo que tenemos ahora. Era la espera de esas cartas, era el ruido del cartero, la llamada, el viaje para verse, ¿no? O sea, todo ese ambiente que puede sonar romántico y debe haber sido muy difícil, ¿no? O sea, de romanticismo poco, quizás. Y quiero leer unas líneas que escribe su padre en una de las cartas. Muchas gracias por los pétalos de rosa que venían incluidos en tu carta. Todavía conservaban su perfume y me trajeron un poco de ese aroma de Sevilla y de la alegría de esos jardines que estos días estarán llenos de flores y de personas alegres. Es la primera rosa que veo este año. Los he guardado entre las hojas de mi Biblia como un recuerdo tuyo. Y ahora Alicia nos va a contar todo lo demás del libro. Muchas gracias. Bueno, y a mí ya, con esta presentación que hace Claudia me deja ya emocionada. Pues eso lo has escrito tú, ¿eh? Que, bueno, agradecer a la Fundación, tenía muchas ganas de conocerla, y a Josefa, que es tan amable. Y además tuvimos el incidente de que intentamos hacer esta presentación en marzo, que cayó el diluvio aquí en Jerez y la tuvimos que atrasar ahora. Así que, pero bueno, muchas gracias. Y a Claudia, por supuesto, por todo, porque eso lo comentábamos antes. 4 libros escritos que han empezado en los talleres de ella, o sea que de verdad es tremendo lo que genera y lo que da lugar, ¿no? Así que muchísima gratitud por esta compañía y por tanto apoyo en la labor literaria. Y a todos vosotros, nosotras, por venir, y sé que nos han venido. Aquí hay personas más que conocieron a mis padres, que eso también me emociona mucho. Y bueno, que vienen de un poquito más lejos, ¿no? Así que muchas gracias a todos y a todas. Bueno, comentaros que estas cartas, mis padres se conocieron por cartas, se enamoraron por cartas y se estuvieron escribiendo hasta una semana prácticamente antes de casarse. Pues se escribieron 318 cartas, eran un poquito intensos, la verdad. Mi padre, yo he descubierto su talento literario a través de estas cartas, no lo sabía porque, claro, trabajaba mucho y no escribía, no desarrolló ese talento, ¿no? Pero en las cartas lo dejó pero bien explícito, ¿no? Y bueno, yo creo que la enamoró con la literatura, porque claro, no lo conocía. Y bueno, yo, la verdad es que fue un poquito difícil cómo meterle mano a este trabajo, ¿verdad? Porque no encontraba la forma. Y la verdad es que cuando la encontré cuando la leí, ¿no? Porque surgió, es un lujo, un privilegio, la verdad, el poder conocer a tus padres cuando eras joven, porque los entiendes muchísimo mejor después. Entiendes cosas que se te escapaban, porque los padres con los hijos mantenemos un papel, ¿no? Que no dejamos ver nuestras debilidades, nuestras vulnerabilidades, ¿no? Y yo tuve el privilegio de verlos ahí, ¿no? Cuando eran jóvenes tenían sueños y eso, pues desarrollaban ahí ese contacto, ¿no? Epistolar, ese género epistolar además que hemos perdido, ¿eh? Que yo creo que está muy bien el recuperarlo y el ponerlo en valor, porque entonces yo encontré, la manera que encontré de escribir el libro es escribir una carta a ellos, ¿vale? Y no es y empecé y bueno, ya veis el tamaño, pero no es una impostura, es una carta real de amor hacia ellos, ¿no? Y
el sentido de que, claro, todo lo que no pude compartir con ellos, porque ellos además tuvieron demencia los dos, que es un poco lo que ha contado Claudia, era especialmente emotivo porque mi madre tenía Alzheimer en ese momento, que yo relato ahí, ¿no? Y entonces, claro, yo ahí en el libro pues, les puedo expresar cosas que ellos no conocieron de mí, ¿no? Y pues yo además fui una niña muy rebelde, la verdad, y había muchas cosas que no les podía contar porque me enfadaba. Y bueno, para aquí aprovechar y se las he dicho. Y no sé, hay una frase de Bobán que dice: tú no estás muerto porque yo te escribo. Y eso me ha pasado a mí con mis padres, ¿no? Que a través de este, ya me pasó antes, ¿no? Pero bueno, a través del libro lo he tenido especialmente vivo y lo sigo teniendo, ¿no? Y bueno, pues porque me está permitiendo además encontrarme con personas que los conocieron y compartir muchas cosas, ¿no? Entonces yo lo que hice también es ver un poco de qué hablaban ellos, qué se contaban, ¿no? Cuál era el contenido de las cartas. Entonces, la verdad es que hay un trabajo grande de sistematización, ¿no? De decir, a ver, sobre qué cosas hablaban. Y con esas cosas pues hice como el esqueleto del libro. Y a raíz de eso empecé por eso ensayo también, porque empecé a buscar estudios de la época, ¿no? Y me di cuenta pues, que las cartas no eran algo singular, o sea, que realmente era cómo se sentía entonces, cómo se vivía entonces y cómo se sufría entonces también, ¿no? Entonces me pareció muy interesante el escribir el libro porque era un testigo de la época, ¿no? Yo creo que si no, igual no me hubiera animado a publicarlo, pero sí me parecía una oportunidad el tener ahí esa historia que cuenta la España de los años, porque todo esto ocurrió entre el 52 y el 55, ¿no? Entonces ver la España de aquellos años, ¿no? Que ahora os contaré un poquito, bueno, que igual muchos lo sabéis, pero por si no, pues comentar un poco qué España es en la que ellos se conocieron, ¿no? Y bueno, las encontré además, porque las cartas al principio no las tenía, ellos las guardaron siempre, si no, claro, esto tampoco habría sido posible, porque le daban mucho valor. La verdad es que para ellos fue muy importante, claro, porque fue lo que dio lugar a su amor, y las conservaron siempre. No nos la quisieron, bueno, mi padre sí, pero mi madre no quería leérnosla, pero sí le dijo, yo me considero autorizada, diríamos, porque a mi hija le dijo un día, porque cuando ella se muriera quisiéramos lo que quisiéramos con las cartas. Entonces, bueno, pues yo le cogí la palabra y bueno, pues la he hecho la verdad con el amor y bueno, pues creo que he sacado un fruto bonito de ella, ¿no? Por eso esto que me dijo Bobán, la escritura es la vida de la vida, en estas cartas se ve especialmente, ¿no? Porque esas cartas estaban metidas en una caja y claro, ya tenían vida en sí, pero al escribir sobre ellas está dando vida a la vida, ¿no? Eso es lo que hacemos muchas veces con nuestro trabajo literario, y es que aportamos vida a lo que ya tenemos. Me pareció muy bonito, porque estaba tan inspirado. Y entonces os decía eso, que esto que ha leído Claudia del principio del libro, esto que quiero contar a través de vuestras cartas, el milagro que habita en lo sencillo, es que yo creo que esa mirada es importante y universaliza lo que después escribes, ¿no? Porque, claro, contar una historia de amor, pues todas las historias de amor son parecidas, ¿no? Pero el hecho de mirar las pequeñas cosas, eso sí que conecta, ¿no? Con la esencia de las cosas y con nuestra esencia, ¿no? De alguna manera, el otro, cuando lo lee, se puede encontrar, ¿no? En eso, en esa mirada de lo pequeño, ¿no? Dice Bobán, perdonadme, que es una pasión por este hombre, dice él: es poética toda concentración repentina de la mirada sobre un solo detalle, que provoca nuestro deseo infantil de no morir nunca. Entonces, bueno, yo escribí este libro también así, ¿no? Mirando lo pequeño, ¿no? Mirando eso que decía Claudia, del silbato del cartero, por ejemplo, que es un capítulo del libro, porque entonces los carteros iban con el silbato llamando por su nombre a las personas, a los corrales de vecinos, bueno, a los sitios donde... Y bueno, mi padre cuenta ahí porque un día estaba afeitándose, oyó el silbato del cartero y su nombre y bajó con la espuma en la cara, ¿no? Esas cosas que
ya han pasado, que ya no, tanto como las cartas como todos esos detalles, ¿no? Del teléfono de antes, ¿no? Que pesaba tanto, sí, el teléfono de cable, tantas cosas que merecía mucho la pena el contarlas de nuevo, ¿no? Y traerlas aquí. Dice también Gastón Bachelard que hay que repasar la lógica para vivir lo grande que existe en lo pequeño, ¿no? Entonces vamos con esas dos cosas. Uno, por un lado, mirar de esa manera lo que contenían las cartas y también el contarlas porque son testigos de la época que ellos vivieron, que es una época que no deberíamos de olvidar, ¿no? Y ahora además se está haciendo, ¿no? Por cómo van transcurriendo las cosas en el mundo, ¿no? Solo en España, pues la verdad es que es especialmente importante guardar memoria de lo que se vivió en aquella época del franquismo, ¿no? Bueno, el comienzo fue en el otoño de 1952, hace 72 años, en un país que salía de una terrible guerra y bueno, era como la consolidación de la dictadura franquista. Dos jóvenes protestantes, como eran mis padres, que después lo comentaré con un poquito de detalle, en medio del nacional catolicismo, la verdad es que lo tenía muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues, todo eso se ve reflejado también en esta correspondencia, ¿no? El principio fue una tímida carta de ya os digo que no la conocía, se conocieron a través de un amigo común que le habló a mi padre de ella, total, que él le escribe, mi padre vivía en Sevilla y mi madre en Logroño, y le escribe este comienzo que es el comienzo de las cartas. Es posible que sienta alguna sorpresa cuando lea mi nombre y dirección y vea que son totalmente desconocidos. Antes de eso no existía nada, a partir de ahí, bueno, pues todo el mundo se encuentra, ¿no? Ahí se ve muy bien, ¿no? Pero que la vida es así, ¿no? Todo es comienzo. Las cartas están llenas de primeras veces, la verdad, porque era su primer amor, su primer beso, su primer encuentro cuando se vieron físicamente, todo lo estrenaban, ¿no? Está llena de estrenos, de resurrección, es una... eso de la primera vez, ¿no? Del Big Bang, ¿no? Y bueno, pues contar un poquito el contexto, como os decía, aquella década de los años 50 se llamaba también la década bisagra, porque está entre la época más dura de la posguerra y ya a partir de la década de los 60 que empieza a haber una cierta apertura en España, pero esa década también se la llama la década sin esperanza, ¿no? O los años del consenso. En las cartas es curioso, pero no hay ni una sola referencia al acontecer político. Y eso refleja muy bien lo que pasaba entonces. No se hablaba de política, la política no se podía mencionar, ¿no? Y hombre, yo tenía muchas cosas que decirse aparte de eso, pero es curioso, no dicen absolutamente nada, ¿no? La oposición al régimen franquista estaba en un total ostracismo también, no existía tampoco, no era visible. Y bueno, pues fue un tiempo de consolidación de la dictadura, ¿no? Fue donde empezó a crearse un poco toda esa red que fue el franquismo de represión, no solo a nivel político, sino a nivel moral, a todos los niveles, ¿no? A nivel cultural. Y bueno, pues esa fue la década en la que todo eso se consolidó, ¿no? Internacionalmente empieza a haber, porque sabéis que después de la guerra civil a España se la dejó, bueno, pues en una situación de aislamiento, ¿no? Y bueno, en algunos países, otros no, pero entonces en esa década empezó a haber una pequeña apertura, ¿no? A través de, por ejemplo, en la Santa Sede pues hay un concordato, empieza a haber también una relación con la Santa Sede, el ingreso a las Naciones Unidas también ocurre en esa década, unos acuerdos que hubo con Estados Unidos con el tema de las bases militares, era un acuerdo pues especialmente militar y anticomunista, ¿no? La situación económica, bueno, pues empieza a salir del tema de las cartillas de racionamiento, hay un plan de estabilización económica y hay una pequeña liberalización de la economía en esa época. Lo que sí es muy esencial, sobre todo para la vida de mis padres, es la prohibición de la mujer casada de que trabajara. En el Fuero del Trabajo, que se publicó el 9 de marzo del 38, decía: se liberará a la mujer casada del taller y de la fábrica.
Entonces mi madre trabajaba en Telefónica, los dos tenían dos cosas en común, que trabajaban en la misma empresa y que los dos eran protestantes. Y mi madre tuvo que dejar de trabajar para casarse. Bueno, ella y otras muchas mujeres, claro. Y después la ley del divorcio, que se había aprobado en el año 32 y que fue derogada en el año 39, o sea que se dieron prisa a terminar la guerra. En el tema de la moralidad, nos decía, bueno, pues la denuncia por parte de la población, o sea, había una vigilancia social sobre la moralidad, ¿no? Y también un adoctrinamiento moral a través de la Iglesia Católica, de las instituciones educativas, la sección femenina. Hombre, esto igual muchos de los que estamos aquí lo sabemos, pero esto la gente joven igual no tiene idea de todo lo que pasó, ¿no? Los productos culturales estaban censurados, pues la censura, y ahí también se introducía también una cierta moral a través de la radio, el cine, el teatro, la literatura, ¿no? Y la dudosa moralidad era considerada también una disidencia política, o sea, que era, por eso decía que era una trama, ¿no? Porque ahí estaba todo atado y bien atado, ¿no? La Nueva España le llamaban eso. Y también hubo una represión muy fuerte de la homosexualidad, ¿no sabéis? La ley de reforma de vagos y maleantes en el año 54, es cuando empieza esa represión ya a nivel legal, ¿no? En cuanto al tema del protestantismo, solo voy a decir algunas cosas. Cuando lo presenté el libro en la Iglesia Protestante, sí nos pudimos, ahí en Madrid, sí nos pudimos entender un poquito en esto, pero sí me gusta hablarlo porque la Iglesia evangélica en España se establece en 1860, o sea que lleva aquí muchísimo tiempo. Además de iglesia, había escuelas y hospitales e imprentas, y sin embargo yo he estado toda mi vida explicándole a amigos, conocidos, qué era el protestantismo. El protestantismo se ha invisibilizado en España, no se conoce. Y sin embargo, fijaros la raíz que tiene tan profunda, ¿no? Y nada, a mí me han preguntado siempre, bueno, ¿y esto de los protestantes y en qué creen y en qué se diferencian de los católicos? ¿Y tus padres eran extranjeros? Eso me lo han preguntado hace nada, ¿eh? O sea que se consideraba al protestantismo una religión de extranjeros para extranjeros, o sea que, y no es así, ¿no? Pero se preocupó mucho el franquismo de invisibilizarlo, ¿no? De ocultar un poco toda su presencia en España, ¿no? Las iglesias se cerraron después de la guerra, se convirtieron en pues, almacenes, y después también hubo asesinatos de pastores, de maestras de las escuelas. Los cultos tenían que ser clandestinos, eso se ve en las cartas muy bien, ¿no? Porque no en todos sitios, por ejemplo en Sevilla había, por lo que fuera, había a lo mejor un gobernador civil un poquito más abierto y había una iglesia, pero en Logroño no tenían que hacer los cultos, que se llaman las misas católicas, que se llaman cultos, en las casas y además tenían que tener cuidado, no entraban como en silencio porque bueno, como algún vecino diera aviso, pues tenían multas, podían tener muchos problemas, ¿no? Entonces lo hacían todo de manera clandestina. Tenían dificultad para casarse, ahí en las cartas, en los párrafos que he puesto yo también, ahí lo cuentan, porque había jueces que no querían casarlos por lo civil siquiera, ¿eh? A mis padres les pusieron muchos problemas y además no podían casarse, ellos tuvieron que casarse en Madrid, porque había que buscar un juez que quisiera casarlos, ¿no? Y tuvieron que casarse allí. Después había acoso laboral, lo sufrieron los dos, tanto mi madre como mi padre, ahí en los párrafos de las cartas se cuenta. Había discriminación incluso a la hora de enterrarse, ¿no? Había cementerios especiales para protestantes, suicidas, en fin, gente de mal vivir. Y bueno, pues también estaban apartados ahí. Las Biblias también estaban prohibidas a nivel protestante, pero también el catolicismo no se ha podido manejar la Biblia hasta hace no mucho, ¿eh? O sea que estaban las Biblias encadenadas en la iglesia. Un poco pienso yo, para que no hubiera una interpretación libre de lo que ahí se ponía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después, sí, a partir de esa década empieza a haber una cierta apertura. La ley de libertad religiosa en el año 67, y empieza también desde fuera, desde Estados Unidos, desde Inglaterra,
se presiona mucho al franquismo para que empiece a permitir un poco el culto no católico, ¿no? Y entonces pues, empieza a ver, a asomar. El Concilio Vaticano II también ayudó, pero también creó dentro de la Iglesia Católica un cisma, ¿no? Entre los que eran más abiertos y los que eran más conservadores, que sigue abierto. O sea que eso está muy de moda ahora con lo que ha pasado con Francisco, ¿no? Y bueno, pues claro, yo decía, Claudia, voy a hablar de todos los universos del libro, no puedo hablar porque no nos vamos de aquí hoy, porque es verdad que, bueno, que se habla de muchas cosas. Se habla de la espera, porque es verdad que la espera es un protagonista grande del libro, porque ahora no queremos esperar, claro, es todo inmediato, estamos ahí un poco disparatados con ese tema de la inmediatez. Encontré la frase de Boba y queda bien aquí, de la espera. Porque claro, se veían muy poco, ¿no? Se veían 2 veces. Por eso. Solo lo invisible, sin lo invisible no veríamos nada. Estaríamos en total oscuridad. Solo en la ausencia se puede ver bien. Cristian Román, que te quedó bonita ahí. Sabía que se había escondido, pero no sé. Sí, absolutamente. Sí, solo la ausencia se puede ver bien. Ellos además es curioso porque hay otro capítulo que tampoco voy a hablar, no puedo hablar de él mucho, pero es el de las cartas. Hay un capítulo dedicado a la correspondencia, a lo que es la carta en sí, ¿no? En la carta, de alguna manera, el otro es el oyente perfecto, ¿no? Porque no nos puede contestar, pero podemos contarle lo que sea. Es lo que me ha pasado a mí con la carta que le he escrito a ella. Y entonces la mujer, sobre todo, tenía que ajustarse a un cliché de no podía manifestarse tal como era, ¿no? Porque había muchas cosas que a la mujer no le estaban permitidas, ¿no? Sin embargo, ellos en las cartas se expresaron con muchísima más confianza y se contaron cosas muy íntimas, muy personales, que igual, si se hubieran tenido una relación normal, que no fuera epistolar, no hubieran llegado a conocerse también, ¿no? Entonces, yo creo que su relación está muy marcada por la correspondencia en ese sentido. Y la ausencia les permitió conocerse mejor y albergar, por eso hay un capítulo dedicado a las promesas, porque en el libro está lleno de promesas de un mañana, ¿no? De cuando nos veamos, cuando nos casemos, cuando tengamos hijos, incluso en las cartas aparece la pregunta de ¿seguiremos estando juntos cuando seamos viejos, ¿no? Está llena de esa esperanza de futuro, ¿no? Y esa espera hizo que de alguna manera, claro, después ellos disfrutaran mucho más también de los encuentros, de todo lo que vino, ¿no? Porque lo habían deseado tanto, ¿no? Con todas las dificultades que tuvieron. Entonces, bueno, pues la ausencia es un protagonista muy importante, ¿no? Ellos decían que se escribirían para siempre, ¿no? De hecho, yo creo que por eso también fue conservar las cartas. Dice mi padre que era un poeta, ¿eh? Dice, te escribiría toda la vida, sin interrupción, porque te hablaría de mi amor. Y este es más que la vida, es algo constante e inacabado. No me digáis que no era tremendo. Sí, y dice Bobán también, cuando se ama a alguien, siempre se tiene alguna cosa que decirle o escribirle hasta el final de los tiempos. Entonces ellos no se les agotaba, ¿no? De hecho, ellos tenían una especie de pelea o de competencia con la longitud de las cartas. También aparece por ahí en el libro, porque mi padre escribía mucho, le escribía a lo mejor, bueno, a mí me ha costado también leerlo, porque le escribía a lo mejor pues, 10 cuartillas o en una carta. Y claro, mi madre no tenía esa capacidad verbal, porque no tenía ese gusto por lo literario que tenía él, ¿no? Y entonces ella siempre estaba disculpando, él le decía, escríbeme más, escríbeme cartas más largas, y ella le decía, pues es que no, de verdad, no me sale. Ella era mucho más, además se ve muy bien los tonos distintos en las cartas, ¿no? Ella era mucho más concreta, más práctica. Después también aparece la parte más extensa, porque la verdad es que yo de lo que más hablaba era de amor, ¿no? Y hay un capítulo que se llama Amar sin medida, que son palabras de ellos. Y ese capítulo, yo ahí he clasificado un poco cómo veían ellos el amor a través de las cartas, ¿no? Buscando un poco con las cosas que se decían, ¿no? Y en realidad es el perfil
O sea, mis padres no eran nada originales, de verdad, o sea, todo es lo que se vivía. Es el perfil romántico, el del amor romántico de los años 50, ¿no? Entonces, ellos consideraban el amor, por ejemplo, como algo eterno, sin principio ni final, para el que estaban predestinados. El tema de la predestinación, yo no sé si los jóvenes ahora, pues yo creo que no, ¿no? Que no están pensando en esas cosas. Y es muy curioso porque yo en este capítulo he encontrado un paralelismo entre Juan Ramón Jiménez y las cosas que decía mi padre, ¿no? Especialmente. Mira, por ejemplo, solamente os digo algunas. Juan Ramón Jiménez dice, con respecto a esto del amor eterno, y pensar que desde los siglos de los siglos, en este instante del planeta, del universo, tú y yo debíamos de encontrarnos, vivir juntos, juntos como yo quería. Eso dice Juan Ramón, ¿no? Y mi padre decía, me estaba destinada desde el principio de todo. Nacieron dos criaturas en muy distintos lugares, pero destinadas por Dios desde el principio del mundo a que se conocieran y amaran. Llegaron a conocerse y brotó entre ellos un amor, mezcla de humano y divino. Esa es otra de las características del amor de ellos, y yo creo que de la época, que era un amor inmaterial, espiritual, algo así como un ensueño, ¿no? Porque todo lo carnal, además, como era pecado, pues entonces el amor se sublimaba, ¿no? Y, por ejemplo, Juan Ramón dice, porque usted sin duda alguna no es de este mundo, ni yo tampoco, decía Juan Ramón, ¿no? Y mi padre pues también, ¿no? Remóntate muy alto y ese será nuestro mundo, ¿no? O nuestro cariño ha discurrido por causas tan espirituales que hemos llegado a amarnos sin conocernos de modo personal o corporal, ¿no? Eso es curioso el paralelismo que tenía, ¿no? Carmen Martín Gaite dice en su estudio de esa época, el sueño y la ilusión mantenían a la mujer en las nubes. Y bueno, pues había mucho interés en que el amor fuera, ¿no? Mantuviera a la gente así como un poquito distraída de la realidad que tenían ahí delante. Otra cosa que era común en ese perfil romántico es que el amor era algo inédito y único, ¿no? Distinto a todos los demás, ¿no? Juan Ramón decía, en mi amor, que no es lo mismo que todos los amores, que es religión de luz y de infinito. Mi padre decía, ¿tú crees que puede existir en el mundo una pareja como nosotros? Sin ninguna presunción, creo que no. Yo realmente consideraba que era único. Y bueno, también, eso ya por desgracia, tenía mucho de posesión, de dependencia y bueno, un poquito de locura, ¿no? Ese amor romántico en el que, bueno, pues nada existía si no estaba el otro, ¿no? Que de alguna manera esas dependencias, después lo veremos un poco en las conclusiones, que esas dependencias no han desaparecido, ¿no? Del todo, por desgracia, porque siguen existiendo, sobre todo en la mujer, ¿no? Esas dependencias afectivas. Y bueno, el capítulo que yo creo que sirve más en esto que hablamos de la memoria, es el que se llama El paraíso en la tierra, en el que yo he analizado las relaciones hombre y mujer, ¿no? Que en las cartas se ven con muchísima claridad y que, bueno, pues a raíz de eso se puede ver un poco en lo que hemos avanzado, de dónde venimos, ¿no? Venimos de ese tipo de relaciones, ¿no? Y las tenemos ahí grabadas no sé dónde, si en las células o no sé, pero ahí están, ¿no? Y yo las sigo viendo en mis hijas, esas tendencias, y espero que ya ellas, las suyas, no lo vean tanto. Dice mi madre, que es por lo que da nombre a este capítulo, las mujeres somos quizás exageradas en la ilusión que ponemos en nuestra casita, y cuando esta casita se pone además con tanto cariño y se comparte con el hombre de tus sueños, resulta el paraíso en la tierra. Para las mujeres el paraíso en la tierra era tener un marido, una casa, unos hijos. Y bueno, las puertas de entrada a ese paraíso yo las voy analizando en el libro. Y era básicamente pues el autoconcepto de la mujer, ¿no? Que la mujer se consideraba incompleta, insuficiente por sí misma, pequeña frente al hombre, aunque fuera al contrario, ¿no? Pero tenía que aparentar, si tenía más inteligencia tenía que aparentar que tenía menos, ¿no? La mujer tenía que mostrarse ingenua, infantil, frágil, ¿no? Todo eso era, por eso decía que la mujer no se manifestaba tal como era, sino que tenía que responder a ese perfil de mujer, porque es que si no el hombre se iba. O sea, realmente si querían retener a la pareja tenían que... Bueno, yo creo que se lo creían también, ¿no? O sea, que tampoco es que tuvieran que fingir mucho, sino que ya el franquismo ahí hizo un lavado de cerebro con todas esas formas en que lo comentaba antes, que la mujer todo esto se lo creía, ¿no?
el hombre era el eje de su vida, tomaba las decisiones, era el que traía el dinero a casa y marcaba las emociones de la mujer. Carmen Martín Gaite tiene una frase que retrata perfectamente esto. Dice, es necesario un freno protector que detenga a la mujer en el momento en que una desaforada pasión por los estudios comience a restar a su feminidad de magníficos encantos. Preferimos a aquella mujer callada, silenciosa, que nos considera maestros de su vida y acepta el consejo y la lección con la humildad de quien se sabe inferior en talento. Pues esto todavía lo seguimos arrastrando. Entonces lo decían, en las cartas pasa eso, lo decían con tanta naturalidad, porque ellos es lo que vivían, ¿no? Pero ahora lo vemos y nos escandaliza, y menos mal que nos escandaliza, ¿no? Pero nos queda mucho. Entonces se consideraba que la mujer elegía. Mi madre eligió, bueno, dejar de trabajar no, porque eso la obligaron, pero eligió dejar su... Ella tenía un sueño que era irse a Madrid, progresar en la empresa, y entonces realmente elegía, o sea, no era una elección libre, o sea, había un condicionamiento tan claro. Mi madre se vino a Sevilla sin pensar en si le iba a gustar vivir en Sevilla o no, y se pasó toda su vida odiando a los andaluces, no le gustó el carácter andaluz jamás, ella era riojana y no le gustó, y sin embargo lo hizo por esa cosa del amor, ¿no? Que el amor, el objetivo de la mujer. Y eso además lo cuenta Carmen Martín Gaite en testimonios de mujeres que eran universitarias, que eran abogadas, que eran... Y ellas decían que, bueno, que estaban en eso, pero que si les aparecía el amor, porque lo dejaban todo, porque la vocación real de la mujer se consideraba el matrimonio y los hijos, ¿no? Y eso era pues, indiscutible, ¿no? El otro mito era el matrimonio, ¿no? El matrimonio era eso. Y además el matrimonio representaba como un lugar, que eso en las cartas se ve muy bien, sin contratiempo. Era como se supone que el matrimonio tenía que ser un lugar sin perturbación, ¿no? Donde uno iba a encontrar toda la... Y la mujer además era la encargada de mantener esa calma. O sea, ella tenía que reprimir sus emociones para que y además reprimir a los hijos, para que el marido cuando llegara del trabajo todo tuviera calma, desde las zapatillas que le ponía en la puerta hasta el tema emocional. Entonces yo creo que lo más peligroso de lo que vivieron las mujeres es la represión de las emociones, que realmente ellas perdieron el contacto con sus propias emociones. Eso lo dice muy bien Clarissa Pinkola en el libro de Mujeres que corren con los lobos, ¿no? Que habla ella de la mujer salvaje, ¿no? Y es el instinto defensivo de la mujer. La mujer pierde, el momento pierde la conexión con sus emociones, pierde la capacidad de defensa, porque ellas ni siquiera sabían que estaba frustrada. Mi madre pegaba mucho golpe cuando se enfadaba con las puertas de la cocina, de los muebles de la cocina, y yo decía, ¿qué le pasa a mi madre? Cuando he leído la carta he entendido, bueno, cuando me he hecho mayor, he entendido cuál era la frustración de mi madre, ¿no? Y de todas las mujeres de entonces, ¿no? Que tuvieron que renunciar a todo para cuidar, solo para cuidar, ¿no? Y claro, se dejaron atrás pues todos los sueños y todo lo que ellas ya hubieran podido ser, ¿no? Entonces, eso era lo peligroso, ¿no? Esa falta de contacto con sus propios instintos, ¿no? Perdona, ¿Sí? es que tampoco les dejaban, lo No, acabas de decir tú. No tenían elección, Incluso claro. teniendo posición les dejaban optar para marcharse a su casa. Les daban una pequeña indemnización y tardaron muchísimos años. Sí, a mi madre le dio una pensión al final. Derecho a reserva de plaza cuando cambiara la ley. Había escuelas para educar a la mujer para que fuera la sirvienta del marido, atenderle las zapatillas, tal. Pero eso había escuelas. Después dialogamos un poquito. Entonces, mira, pero todo esto no es solo por un tema moral, sino que el nuevo Estado franquista, ante la situación de precariedad laboral que había, le convenía mucho apartar a la mujer de los puestos de trabajo, o sea, fue una cosa súper estudiada, y que se volcara en el hogar y la crianza de los hijos, porque además la mujer en el hogar estaba reproduciendo un tema de sumisión y que les interesaba también que se tuviera a nivel social, ¿no? Y político, ¿no? Entonces estaba todo muy estudiado el tema del papel de la mujer, ¿no? Bueno, ya sabéis, el sexo fuerte, el sexo débil.
El sexo débil en el hogar, se ve tanto en el hogar como socialmente. En el hogar era la reina de la casa, pero fijaros el reinado, ¿no? O sea, era una esclavitud, ¿no? Pero le daban el nombre este de, ¿no?, la reina de la casa. ¿Quién puede? Pero en realidad, pues, y después los aspectos emocionales, pues la mujer, eso tenía que ser dulce. Eso también lo dice Clarisa en el libro, dice que la dulzura es uno de los peligros más grandes de la mujer, ¿no? Ese tema de tener que ser, de no tener carácter, ¿no? Porque la mujer que tenía carácter estaba destinada a la soltería directamente, ¿no? No hacía falta ni que fuera, no tenía nada que ver con la belleza física, ¿no? Sino que el hecho de tener un carácter fuerte, pues hacía que ningún hombre pudiera fijarse, ¿no? Socialmente la mujer no podía tener proyección exterior, ni aliciente fuera de la relación, tenía que tener recato, no debía de ir pintada, no podía estar en los bares, no podía viajar sola, bueno, sabéis un poco. Todo era pecado, ¿no? Dice Carmen Martín Gaite, encadenados uno a otro, Franco y Papado, apoyándose mutuamente en aquella cruzada del espíritu contra la materia, sumisión de la mujer al varón, al Estado y a la Iglesia, todo en una, ¿no? Estaba muy bien tramado todo, la verdad, por eso duró tanto y por eso andamos todavía coleando con eso. Todo era pecado. Después, a partir del Concilio Vaticano II, se permitía el poder, o sea, que sin la función de procrear, poder tener sexo en el matrimonio, pero dentro del matrimonio, fuera no se podía todavía. El amor era considerado, se ve muy bien en las cartas, era considerado más auténtico cuanto menos pasional era. Entonces, bueno, pues tenía que haber hay también una represión de todo eso, ¿no? Y además las conductas amorosas estaban muy vigiladas por la comunidad, ¿no? Bueno, conclusiones que yo saco un poco de estas cartas, ¿no?, y de este libro, de este trabajo, ¿no?, es que es esto un poco que os he dicho, la represión de la mujer en el hogar, socialmente, era un buen aprendizaje en el ámbito familiar para la represión y el sometimiento a nivel político y social, ¿no? Lo que les tocó vivir a las mujeres de esa generación es la base de lo que tenemos ahora, y también nos permite ver eso, en lo que hemos avanzado y en lo que a mí me da pena siempre que, claro, la gente joven no se interesa por los temas de memoria. El otro día estuve en un reconocimiento que le daban a las personas que habían estado allí en Sevilla en el Tribunal de Orden Público, que habían estado después presas, y no había gente joven entre el público, ¿eh? Y nos contábamos cosas que ya todos sabíamos, pero claro, a la gente joven le interesaría mucho, debería interesarle mucho saber cómo vivía la mujer entonces, ¿no? Para ver los riesgos que tiene el no avanzar en ese terreno, ¿no? Y yo creo que el que la mujer ahora encuentre paraíso ya en otras cosas, que es verdad que, claro, que la mujer ha avanzado en ese tema, pero sigue habiendo esa necesidad del príncipe azul, ¿no? Creo yo, ¿no? Que en eso no se ha avanzado tanto, y el tema de las dependencias emocionales tampoco, ¿no? Incluso hay cosas que son muy, bueno, que nos avisan, ¿no?, que nos alertan de que eso no... Yo creo que la mujer tiene que avanzar en los aspectos emocionales mucho, ¿no? En los aspectos legales yo creo que igual sí que hemos avanzado más, ¿no? El anhelo de mis padres del paraíso en el matrimonio, eso no se cumplió, porque la verdad es que tuvieron sus dificultades, pero sí que es verdad que tuvieron un amor bueno, mi padre, por una anécdota, mi padre, ya os digo que tuvo demencia, y con demencia ya en la residencia que estaba, ganó un concurso de San Valentín, de una carta que escribió a mi madre. O sea que el amor realmente fue duradero. Y bueno, pues fue más fuerte que eso, más fuerte que la demencia, más fuerte que todo, ¿no? Y atravesó la memoria, los recuerdos, bueno, a pesar de que eso ya no existía, pero ellos seguían amándose, ¿no? Y creo que una cosa muy importante que las mujeres de esa generación nos han hecho un regalo muy grande, porque ellas no pudieron salir de esa rueda, pero sí que a nosotras yo creo que nos han inculcado un deseo de libertad. Mi madre sí que me decía muchas veces, no te busques novio pronto, no te cases pronto. Yo no sé si vuestras madres os han aconsejado eso, pero ella sí que, y a mis hijas también, ¿no?, les decía, como que las empujaba
no a través del matrimonio y a través del amor, sino por sí mismas, ¿no? Entonces yo creo que ellas no pudieron, pero nos impulsaron a que nosotras, ese fue su regalo de alguna manera, nos impulsaron a que nosotras lo pudiéramos hacer. El último frase del libro, de las cartas, perdón, te colmaré de felicidad. Y era un poco esa idea que había de que a través del hombre, no eso lo decía mi padre, tenía la obligación pues, de hacer feliz a la mujer, y la mujer solo podía hacer feliz a través del amor de un hombre, ¿no? Pero bueno, eso es yo lo siento, pero el amor romántico hay que romper ese mito y darle una vuelta porque tiene mucho peligro. Y bueno, voy a acabar con una frase de Bobán, permitírmelo, que dice: al final del final, quedará lo indestructible, lo demasiado ligero para morir, lo demasiado menudo para arder. Entonces, bueno, pues eso, al final pues ha quedado lo indestructible, que es pues esas cartas, ese amor que está en mí, que yo lo traslado a mis hijas y así, pues hasta el infinito. Muchas gracias. Preguntar, podemos hablar un poquito, que todas tenéis estas experiencias en vuestra familia, con vosotras, ¿no? Sí, quería preguntar cómo el conocimiento de sus padres ha influido sobre su personalidad, su vida, si ha tenido una influencia. Claro. ¿En qué sentido? Lo hablábamos antes, por ejemplo, con el tema del protestantismo. Yo abandoné la iglesia protestante con 13 o 14 años. Y sin embargo, la espiritualidad que ellos me transmitieron, mi abuela, o sea, es que el protestantismo de mi familia, por parte de mi madre, viene del siglo XIX. O sea, y claro, era una cosa muy, muy profunda. Entonces, esa espiritualidad yo la he podido desarrollar en mi vida de otra manera, pero yo veo el origen ahí. Y bueno, pues muchas cosas, claro, que los padres, los principios, la lucha, ¿no? Porque fue una generación muy luchadora, ¿no? Porque ellos con el tema protestantismo, no tanto a nivel político, pero con el tema protestantismo tuvieron que pelear mucho. Y yo creo que esa capacidad de lucha también me la transmitieron. Y ahí sigo, voy a la edad que tengo y digo, oye, ya ando hablando de feminismo yo ahora. Pero es que considero que nuestra generación, de verdad, que no podemos dejar testigo, bueno, tenemos que dejarlo, pero cuando ya nos toque, pero hay muchas cosas que tenemos que decir, ¿no? Y, por ejemplo, en la época del 15M, no sé si lo vivisteis, pero se vivió una situación muy, muy bonita, que era el encuentro de generaciones, ¿no? Allí había personas muy jóvenes, personas mayores, personas de mediana edad. Entonces hay tanto que aprender, ¿no? de ese encuentro de generaciones y bueno, pues yo sigo luchando en muchos terrenos, pero en el feminismo también. Y eso yo creo que lo saqué de ellos también. Bueno, el tema literario, que ahora tengo que reconocer que tiene que ver también con mi padre. Yo creo que sí, esa lucha de esforzarse y tirar para adelante del protestantismo que está comentando, yo lo he conocido, me lo han transmitido los bisabuelos de mis hijos, porque uno de ellos murió en la guerra precisamente, era maestro de escuela en Madrid y murió por ser pastor y protestante. Entonces, eso lo he vivido de alguna manera, lo he conocido. Sí. Y también el abuelo de mis hijos, pues tenía que camuflar su creencia, ¿no? Su fe, porque trabajaba en un ministerio y entonces lo echaban a la calle, tranquilamente. Y también he conocido cómo se reunían en casas ocultamente. Entonces eso quizá haga un impulso a que se tenga esa línea de fortaleza, ¿no? Que bueno, ahora está mezclada con muchas cosas, que hay muchas ramas, ¿no? Pero sí que es cierto que eso se transmite. Sí, porque vivieron una época muy, muy difícil. Es que mi madre, por ejemplo, en el trabajo, la jefa, que había sido monja, además, consideraba que
que ella era un mal ejemplo, que pervertía a las compañeras. Entonces era un caso de acoso laboral clarísimo, ¿no? Entonces fíjate, ella tuvo que estar de baja entonces un tiempo porque por la depresión que tenía de ese aislamiento, ¿no?, tan grande, por ser, pues simplemente por tener otra creencia. Pero la mantuvieron y con más fuerza, yo creo, ¿no? Porque mi padre incluso, ya os digo, en la demencia recordaba el Salmo 23, que era su salmo favorito, y lo recitaban. Ellos vivieron la espiritualidad de una manera muy, muy profunda. Y eso es un regalo. ¿Una pregunta más? ¿Comentario? A mí me gustaría, como representante de las compañeras que estuvimos en ese curso, darte la enhorabuena porque esto es un trabajazo. Yo recuerdo ese curso con Claudia como quizás el que más tuvimos que trabajar. Fue un curso en el que nos hartamos de escribir, pero nos hartamos, fue un curso de 2 meses, de 8 clases creo. Para mí fue un trabajazo. Yo escribí sobre una biografía de una compañera y me sentí muy orgullosa de escribir esa biografía. Eran 15 folios que me costaron la vida. Entonces a mí me gustaría que tú nos contaras un poquito desde esa semillita que sembró Claudia, que tú recogiste en esos 2 meses, el proceso para construir un libro tan gordo, tan profundo, tan completo y tan... que siempre hablamos, ¿verdad, Claudia?, de la fuerza de voluntad que hace falta para escribir y que nos anime a tener esa fuerza de voluntad. ¿Cómo has construido el libro? Mira, una cosa que me ayudó mucho, que a mí me parecía muy difícil, lo que Claudia siempre nos propone, por lo menos en este, yo creo que en algún otro taller, es que empezar escribiendo el principio y el final. Que a mí eso me parecía un disparate cuando yo decía, no, ¿cómo escribir el final del libro si no lo he escrito todavía? Me acuerdo. Bueno, pues están igual, o sea, se quedaron igual que yo los escribí y la verdad es que es increíble, pero por eso como que te pone en camino, ¿no? Te lanzas al vacío y dices, bueno, ¿y ahora qué digo yo? Si yo no sé qué voy a escribir aquí. Pero no lo toqué, el principio sigue como está y de alguna manera me marcó todo. Y ya os digo, el detonante fue encontrar la forma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? La estructura. Sí, la estructura, pero no, el tono. El tono. El tono que era la carta. Tono, claro. Yo hasta que no encontré el que iba a escribir una carta a ellos, no empecé. Porque no sabía cómo hacerlo, la verdad. Pero la carta me dio... Claro, que ahí ya empezó el corazón, fue por delante mío. El corazón me fue diciendo. Y después el estudio, claro. Hice eso de clasificar un poco de todo de qué hablaba, hacer con eso una serie de variables, ¿no? Es decir, pues voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Y después empecé a estudiar libros de la época y bueno, pues cada capítulo, es lo que decía, cada capítulo fue sumergirme en un universo diferente. Las cartas, bueno, pues fíjate tantas cosas que decir las cartas. El tema del silbato del cartero, hay un capítulo que habla un poco del contexto del franquismo, ¿no? Y bueno, pues cada capítulo me permitió, hay dos capítulos, uno dirigido a mi madre y otro a mi padre, porque en realidad no los había presentado cuando empecé a escribir, y digo, coño, si no he hablado de ellos. Y sí que en esos capítulos pues, saqué un poco cómo se veían uno al otro en las cartas. Bueno, todo fue saliendo, es que esto de la literatura es así. Es un regalo, es un suceso, ¿eh? Yo el otro día en la presentación que hacía de un libro de poesía y pintura que he sacado, lo comentaba sobre el arte. Yo creo que el arte es el regalo que tenemos los seres humanos, y en el arte, cuando realmente el arte es más genuino, es cuando el artista se quita en medio y deja que lo nuevo aparezca. Y yo creo que eso es lo que nos engancha tanto, ¿no? Esa novedad que vemos que brota y que bueno, pues nos enseña a nosotros, ¿no? También, que es un camino de autoconocimiento el arte, ¿no? Y yo, bueno, no sabes lo que he aprendido yo con este libro. Además, yo les cuento ahí a ellos que este libro me ha cogido a mí, que cumplí 65 años el otro día. Me ha cogido en las puertas de la vejez, cuando empecé a escribirlo era un poco más joven, pero estaban ellos más jóvenes que yo, o sea, es una cosa muy curiosa. Porque entonces he aprendido mucho, porque me
sí que tuve una crisis, ¿no? Cuando uno tiene que empezar a asumir que está envejeciendo, ¿no? Y ellos me ayudaron ellos y todo lo que leí, todo lo que me ayudaron a afrontarlo, porque hay un capítulo que hablo de la vejez y del envejecimiento. Y bueno, es verdad que el envejecimiento puede ser pues, anquilosante y uno puede agrandar un poco las malas cosas que tenemos, pero también es verdad que nos puede aportar muchísima sabiduría, ¿no? Y nos puede permitir soltar, ¿no? Nos pasamos toda la vida como acumulando y ya nos toca soltar y bueno, pues no sé, cómo dejar de tener afán, ¿no? Y tantas cosas que hay por descubrir ahí, ¿no? Y bueno, pues yo le debo a este libro esa superación de esa crisis. Y yo quería comentarte que a mí me ha parecido muy emocionante el que tú hayas querido compartir no solamente la historia, sino incluso las imágenes. Es muy bonito ver que también hay como un álbum de fotos, ¿no? de tu padre y tu madre, y una manera de ofrecérsela al lector, ¿no? Y al mundo. Estos son, y es un regalo. Y es algo muy íntimo, y a mí me parece muy emocionante ir viéndolos a ellos dentro, ella sola, después cuando están los dos juntos, cómo se abrazan, cómo están mirándose, y es algo tan íntimo que a cualquiera nos costaría poner en un libro, que va a tenerlo cualquiera en la mano, ya no solo la historia, sino también las caras, las imágenes, y es muy de agradecer. A mí eso me ha emocionado mucho. Bueno, hay muchas fotos, solamente hay una en cada, sí, delante de cada capítulo. Pero lo conoce, porque además son fotos muy bonitas. A mí me encanta. Es que las fotos parecían retocadas de estudio. Bueno, mi madre parece una artista de cine porque hacían las fotos y después les ponían así como un vago. Sí, y cuando están con el mar de fondo, están los dos mirando, son fotos que. Eso, quizás yo tengo alguna de mis padres, yo no sería a lo mejor tan valiente o tan generosa como para ponerla en un libro. Yo he superado el pudor ese por el amor con el que he escrito el libro y con la intención, ¿sabes? Como he considerado que era algo valioso, que podía ser valioso para el que lo leía. Es generosidad de tu parte también. No creo. Así ha sido entendido como un acto generoso. Es un acto de amor. Bueno, el amor es generoso. Pero bueno, yo creo que me sentido. Yo tengo una historia también parecida y vamos, las que me conocéis, la conocéis porque la compartí con vosotros. Yo en la pandemia me encuentro un diario de mi padre del primer año en el que se conoce, era un diario de amor del año 58, desde el día que conozco a mi madre hasta el 31 de diciembre. Y fue uno de los trabajos que yo hice en la pandemia, porque sabíamos que eso estaba ahí, pero estaba perdido. Y en la pandemia mi hermana se muda de casa y encontramos esa libretita que era un diario así. Entonces yo en la pandemia me dedico a día por día transcribir esa letra que tenía mi padre tan preciosa, y me dediqué a transcribirla. Y tú hablas de protestantes, yo hablo de mi padre que era muy religioso, se veía con mi madre en la iglesia, en el cine. Entonces yo hice como lo que tú has dicho, un álbum de fotos. Lo hice en un pequeño álbum de estos de Hoffman, que tú sabes que las dos somos muy aficionadas a Hoffman. Y yo cada día que ponía mi padre, si iban al cine a ver la película de Lola Flores, de no sé qué, yo cogía el cartel y lo insertaba. Si iban a misa o qué más era, bueno, escribía en inglés para que mi abuela no le cogiera las cosas que le escribía en el diario a mi madre. O sea, para mí fue un tesoro. Yo no he sacado un libro, no tengo tanta, pero sí que le hice a mis hermanos una copia de ese diario de un año, que es el primer año de amor. No son las cartas de amor,
de toda una vida, pero sí un diario del primer año en que se nos Lo importante que es escribir, ¿no? Sí. Y además es que precisamente coincidía todo lo que escribía con fotos que yo tenía de... Mi padre jugaba al hockey sobre hierba. He ido a Murcia aún y ahí estaba la foto del viaje a Murcia. Entonces ha quedado, no está en un libro, pero está en un dogma que tienen todos mis hermanos de ¿Quién quita? No. Que no te pongas, ¿eh? En cuanto que vaya a otro taller de terminar, hay un taller sobre... Vamos a ir a tu taller, ¿eh? ¿Cómo terminar el libro? Mira, yo en el caso de mi padre lo que hacía era copiar poesía de las mis mejores poesías de la lengua castellana, se la mandaba a mi madre y lo bonito de ese amor fue que cuando ella lo descubrió no pasó nada. Quería que era suya. Eso hacía mi padre por toda cara. Mi madre un día dice esto, no pasó nada, se siguieron creyendo. No perdonó. Yo sí quisiera, como ha dicho Pepa, Alicia, y bueno, no te conozco, pero he compartido... No me conoces. No, a ver, no te conozco, pero sí he compartido el silencio verdadero contigo, entonces hay un plan ahí de corazón a corazón verdadero. Pero sí estoy de acuerdo con Pepa lo que ha dicho de la generosidad. Y lo digo de corazón porque escuchándote, bueno, me ha parecido hermosísimo. Viene al recuerdo de ciertas cartas que tengo, ¿no? Y es cierto, digo yo, porque lo he pensado a veces, digo, no tengo tanta generosidad para hacer eco de esta carta que se tendrían que hacer. No por protagonismo de nadie, sino para denunciar ciertas cosas en la vida o simplemente airear lo que no fue justo en su día, ¿no? Entonces, sí me parece muy generoso y valiente, porque yo creo que hoy por hoy no tendría esa valentía, y bueno, hay que decir, esa capacidad de escribir, ¿no? Pero ahí me entro. Y abro simplemente la ventana de poder abrir ese corazón. Con esos padres que he tenido. Alicia, dices que te ha servido para la crisis, pero también has sanado a través de ese libro, ¿no? Porque se dice, ¿no? Como dices, sanar a través de la escritura. El dolor que está ahí. Mira, yo he estado, se lo contaba a Josefa, a Pepa, yo he estado promoviendo talleres de poesía en hospitales durante 6 años y he visto el efecto terapéutico que tiene, porque no eran talleres para que ellos escucharan poesía, sino para que la escribieran. Enfermos, pacientes oncológicos, salud mental, lesionados medulares, y los profesionales sanitarios que después de la pandemia se quedaron tocados, también hicimos algún taller. Y he visto cosas que no te las puedes creer. Realmente el efecto que tiene la escritura sobre nosotros. Por eso digo que es que tenemos una herramienta ahí del arte que no, que es barata, que no cuesta nada. Solo es a lo mejor el bloqueo que tenemos con el arte, quizás es la necesidad de que nos reconozcan o de que lo que hagamos quede bien, ¿no? Es como ese... Pero en esos talleres, por ejemplo, ellos... ¿Sabes? Que empezaban así muy tímidos, pero después se animaban y se aplaudían entre ellos. Y bueno, pues veis que todos tenemos dentro muchas cosas que decir y mucho que aprender del arte, ¿no? De lo que nos enseña y del sentido de la vida. Porque yo creo que nos da sentido también. A mí, por ejemplo, en la pandemia, ese libro lo escribí también en parte de la pandemia. Y ha sido también una tabla de salvación, ¿no? Para muchas circunstancias difíciles, ¿no? Tener un propósito y de ofrecer a los demás, claro, porque yo creo que cuando más sentido encontramos a la vida es cuando nos entregamos, ¿no? Pues hacerlo topa uno, no me siento. Salvando las distancias, Alicia, se podría hacer un paralelismo entre lo que has hablado del protestantismo, ¿no? Cuando hablas de tu padre, de tu madre, por favor, salvando las distancias, pero con hoy en día en ciertos lugares, a lo mejor más progresistas, cuando tú haces una proclama de un regreso a tu cultura, no al catolicismo, pero sí a la vivencia del encuentro del cristianismo, porque eso no está ahora muy bien visto. Y depende en qué contexto te muevas, decir que tienes la vivencia o el encuentro que has tenido con el cristianismo
quitando todas las aristas del catolicismo, entendiendo la vivencia de verdad. Para mí también eso es hoy en día, bueno, pues... tabú, un poco. Paralelismo, quizás, sí, no sé. Lo que pasa es que igual que ellos lo mantuvieron ahí, se mantuvieron firmes en eso, ¿no? Porque era algo muy profundo, pues me imagino que igual, ¿no? Puede vivir un cristiano o un católico, ¿no? ¿Te refieres al catolicismo? No, yo Bueno, al cristianismo, en circunstancias pues, más difíciles o más clandestinas, ¿no? Porque, no sé, yo creo que hay que atreverse, claro, a ser como uno es, ¿no? A ser lo que uno es. Y decir. No, pues quédate ahí que te voy a hacer una foto. ¿Vas a firmar el libro? Sí, ¿no? Sí. Si queréis, Vamos a tenerla para que nos firme los libros y mientras nos vamos a tomar un vino de Jerez que nos regala, por cortesía del Tabanco, el pasaje, para que sepáis, siempre hay que ser agradecido. Así que nada, vamos mientras que ella está aquí y nos va a firmar el libro. Muchísimas gracias. No, yo te traigo una copa.